Hola maestra, muy buenas tardes. El día de hoy le voy a entregar lo que es la práctica número 15 correspondiente al curso de procesamiento de imágenes. Bien, en esta práctica vamos a ver lo que son los filtros y lo que son las máscaras de conectividad 4 y 8. Bien, antes de iniciar la práctica y mostrar las imágenes, es muy importante reafirmar algunos conceptos, ya que los vamos a usar a continuación. La primera, la conectividad 4. En esta conectividad, como bien lo dice, va a tomar estos 4 píxeles de referencia como yo lo tengo aquí en esta imagen. Pero ¿cuál es la característica? Aquí principalmente la característica es de que nosotros el valor del centro tiene que ser un valor mayor, esto para que se tome como referencia el centro. Ahora después vamos a tener lo que es el filtro de la media. Les va a dar un peso igual a todos los píxeles vecinos. Esto para reducir la cantidad de variación y la intensidad, así como vemos en esta imagen. Y posteriormente vamos a pasar lo que es el filtro gaussiano. Este filtro gaussiano tiene como característica que tiene una media ponderada entre los pesos de las matrices, las cuales toman la forma de la campana de Gauss. Aquí nosotros vamos a tener dos distribuciones de 3x3 y de 5x5. Y posteriormente vamos a tener el valor sigma. El valor sigma es muy importante, ya que entre un valor más alto o más ancho va a tomar como un barrido los píxeles que están al borde del centro, y entre un valor sea más pequeño de sigma va a tomar como referencia los valores que están al centro. Ahora vamos, una vez ya entendido esto, vamos a posteriormente pasar a lo que es la práctica. Aquí como tomé como referencia lo que la imagen que habíamos tratado en prácticas anteriores del artista Andrea Minini. Ella tiene la característica que sus imágenes tienen estas son imágenes hechas con muchas líneas. Bien, aquí como bien dije, vamos a usar diferentes valores en lo que es la conectividad 4. Esto para ver las diferencias. Bien, aquí yo tengo varios valores en estas matrices de conectividad 4. ¿Y qué es lo que podemos observar en cada una de ellas? En cada una de ellas podemos ver que entre más alto sea el valor, entre más le vayamos aumentando. Por ejemplo, este es de 2 y con el valor en centro 4. Este es con el valor en centro 8 prácticamente estos que están al lado 4. Y este es con valor 16, que es este. Bien, entre mayor valor tenga, podemos ver que la imagen prácticamente cada vez se va pareciendo más a la original, ya que va tomando al valor el central tiene mayor peso, va a tomar mejor como referencia estos píxeles. Pero ¿qué es lo que pasa? Según la documentación de MATLAB, claro, a todos nos convendría que esto fuera un valor cada vez mayor para que se pareciera más a esta imagen original. Pero ¿qué es lo que pasa? Según la referencia, la documentación de MATLAB, entre mayor valor le demos nosotros aquí, más tiempo de procesamiento va a ocupar. Entonces aquí nos puede jugar un poquito en contra. Entonces aquí también depende no solo qué tanto procesamiento tengamos en nuestros dispositivos, sino que también, qué tanto podemos hacer aquí. Después pasamos al filtro medio. Este filtro medio, como bien dije, es un valor así como tenemos aquí. Es una distribución de que le da el mismo peso a todos los píxeles. Y aquí podemos ver cómo prácticamente pierde, o sea, la imagen a comparación de la original pierde muchísimos detalles. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos ver cómo toda la distribución es prácticamente es igual. O sea, no vemos diferencias entre uno y el otro. En cambio, por ejemplo, con la conectividad de 4, nosotros podemos ver alcanzar cómo se rescatan ciertos detalles en la imagen. Y eso lo podemos ver conforme va avanzando entre mayor peso tenga el valor del centro, como prácticamente se rescatan ciertos detalles de la imagen. En cambio, el valor medio es un valor igual para todos, y esto lo podemos ver en esta imagen. Es como si fuera una imagen prácticamente unitaria. Bien, ahora vamos a pasar lo más importante de esta práctica, que son los filtros gaussianos. En los filtros gaussianos, en esta parte yo usé una de 3x3, pero con un valor de sigma, y nos vamos a apoyar de esta imagen que yo tengo aquí. Bien, como dije, cuando nosotros tenemos prácticamente un valor muy alto, va a tomar como referencia los bordes pues, más alejados de los píxeles, y esto lo podemos ver mucho mejor aquí. A nosotros tener una distribución de 3x3 y tener los bordes, referencia a los bordes, prácticamente nosotros vamos a tener esta distribución. Se parece mucho a lo que es al valor medio, justamente porque como no tiene tantos valores de referencia, es decir, este va a ser no tiene tantos valores de referencia, prácticamente no va a rescatar ciertos detalles, y podemos ver que son casi parecidos. Pero bien, ¿qué pasa aquí? Entre más valores de referencia tengamos, como por ejemplo de distribución, va a tomar más referencia a lo que son los píxeles. Bien, aquí nosotros vamos a comparar lo que dije anteriormente, lo del barrido de los píxeles. Aquí, como bien dije, toma como referencia los píxeles más alejados, es un barrido de los píxeles más alejados. Este es un valor de sigma 2, y aquí nosotros podemos ver las características.
cómo se pierde cierta suavidad en los bordes, pero se conserva lo que es la imagen. Aquí nosotros pasamos un valor de sigma 1 y podemos ver eso, se pierde cierta suavidad en los bordes de las imágenes. Aquí podemos ver cómo ya se empiezan a perder ciertas características, de aquí ya no se distingue lo que son las líneas, lo que originalmente aquí en esta otra imagen sí se logran distinguir lo que son las líneas de la imagen, aquí ya no, pero se conserva lo que es la forma de la imagen. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante. En este tipo de imágenes nosotros tenemos demasiados detalles a lo que es el centro. Entonces aquí nos conviene lo que es un valor de sigma un poquito más centrado, o sea, un valor más pequeño. Y esto lo podemos ver aquí mucho mejor. Con el valor de sigma de 0.5 nosotros podemos ver cómo al tener esta referencia y aquí tener referencia, bueno, tener un mapeo de los píxeles al centro, nosotros podemos ver cómo ya se empieza a rescatar o se empieza a parecer más a lo que es la imagen original. Y ya con un valor de 0.1 podemos ver que es casi similar a la imagen original. Viendo que para este tipo de imágenes el valor de sigma, que es un valor muy pequeño, siendo un valor muy pequeño y con mapeo de 5.5 de 5 por 5 es muy bueno, ya que esta imagen en especial tiene demasiados detalles, por lo tanto necesita tener como referencia más píxeles. En cambio, si nosotros le damos una referencia, bueno, una distribución de 3x3 y un valor de sigma un poquito alto, nosotros vamos a perder ciertos detalles en la imagen. Es decir, vamos a perder cierta suavidad en los bordes de estos píxeles. Bien, vamos a pasar a un segundo ejemplo, que es este que tengo aquí. Aquí vamos a aumentar un poco más la dificultad para notar lo que son las diferencias entre cada uno. Aquí no, yo le hice una reducción a la imagen a 0.1. ¿Esto para qué? En la anterior imagen era un poquito difícil ver ciertas características en lo que son algunos detalles de la imagen. Esta imagen en especial es el rostro de una mujer, la cual igual fue hecha con líneas. Aquí yo también usé diferentes valores en la conectividad de 4x4 y nosotros podemos ver una característica muy importante. Al nosotros reducirla vemos que se difumina la imagen, es decir, se ve un poco borrosa. En otras palabras, la imagen ya viene borrosa por default. ¿Qué es lo que pasa? Al nosotros usar la conectividad 4, aquí nosotros le damos valores más altos. Y es lo que yo decía en la anterior. Entre más valor tenga, por ejemplo, este es de 16 y los valores de aquí, los laterales, es de 8. Entre más valor tenga, mejor va a tomar como referencia el píxel y se va a rescatar mejor la imagen. Por ejemplo, esta es una conectividad 4, que el valor del centro es 4. Bueno, el valor del centro es 4. Nosotros podemos ver cómo prácticamente está súper borrosa. Aquí nosotros le aumentamos el valor y ya se empieza a mejorar. Y aquí prácticamente con un valor más alto ya mejoró mucho mejor. Pero como bien lo decía anteriormente, entre más valores le tengas aquí, prácticamente más procesamiento vas a necesitar. Entonces puede jugar un papel muy en contra. Lo mejor es que busques un valor intermedio, que por ejemplo nosotros el valor intermedio sería este, lo cual no ocupa tanto procesamiento. Bien, ahora el valor medio, como bien dije, es un valor que le da el mismo peso a todos los píxeles, pero aquí nosotros podemos perder lo que es la suavidad en la imagen. Al tener el mismo valor en todos los píxeles en esta imagen prácticamente nos conviene porque se pierde totalmente la imagen. Ahora vamos a ver lo que son los filtros gaussianos. Bien, en los filtros gaussianos nosotros vamos a tener una característica muy importante y vamos a usar este cuadro otra vez como ejemplo. Aquí en esta yo usé una distribución de 3x3 y un sigma de 1.5. Nosotros podemos ver, como bien dije, esta parte y esta parte se parecen un poco, principalmente porque como al tener una distribución de 3x3 es muy poca y tener prácticamente un valor de sigma que toma así, una referencia como, bueno, toma un barrido de los píxeles más lejanos, prácticamente no va a tener mucha referencia y es decir, se van a seguir perdiendo las imágenes. Entonces es muy importante aquí tener igual una distribución de 5x5, ya que esta imagen tiene demasiados detalles, entonces necesitamos rescatarse de estos detalles. Bien, aquí hay una parte muy importante, estas ya son de 5x5 todas estas, y aquí vemos como bien dije, aquí nosotros nos conviene tener prácticamente un valor de sigma muy bajo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros entre el valor más alto de sigma va a tomar como referencia los bordes más alejados. Pero en este caso lo que necesitamos es rescatar los detalles que están lo más al centro posible. Es decir, esta imagen tiene demasiados detalles a lo que es el centro. Entonces, al nosotros tener un valor de sigma prácticamente muy pequeño, prácticamente rescatamos lo que es casi la imagen original. En cambio, entre valores más grandes se vuelve cada vez más y más y más y más borroso.
porque como bien dije, toma como un barrido los píxeles alrededor, y esto lo podemos ver prácticamente aquí. Esta imagen nosotros podemos ver como aquí toma como referencia esto, y prácticamente aquí eso es lo que es el centro. Bien, ahora después vamos a pasar a otra imagen. Igual esta imagen para hacerlo mucho mejor fue reducida a 0.1. Bien, esto para tener mejor referencia de lo que son los píxeles. Bien, ahora vamos a ver aquí esta imagen. Esta imagen originalmente es una imagen hecha por acuarela. Y como bien dije en las otras prácticas, me gusta mucho este tipo de imágenes ya que tienen demasiados detalles. Bien, aquí nosotros podemos ver cómo igual, aquí tenemos la imagen original y nosotros tenemos las diferentes máscaras. Como bien dije, entre más valor tenga la máscara, prácticamente más se va a asemejar a lo que es la imagen original. Es verdad, aquí se ve un poco muy borroso, pero es porque esta imagen, a diferencia de las anteriores, tiene demasiados detalles. Como bien dije, los pincelazos en las acuarelas pues, tienen demasiados detalles que a veces a las computadoras les cuesta. Entonces, en esta parte nosotros podemos ver cómo se va mejorando cada vez más, pero como bien dije, pues necesita más procesamiento. Ahora bien, el filtro de valor medio. El filtro de valor medio prácticamente le da el mismo peso a todos los píxeles, y esto lo podemos ver aquí. Esto es como si fuera un barrido totalmente igual, y aquí vemos una parte un poco más curiosa en esta imagen. En esta imagen, en esta es de 3x3 y es un valor de sigma de 1.5. Aquí nosotros tenemos una característica muy importante. Aquí prácticamente se ve muy borrosa la imagen, ya que como no tiene demasiada referencia a la imagen, y prácticamente aquí nosotros tenemos, aquí sería como que tomáramos este borde de 3x3, entonces no tiene demasiadas referencias, por eso se hace muy borrosa. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una distribución de 5x5 como nosotros tenemos aquí? Y esto también lo podemos ver tanto en las imágenes anteriores como en esta. Al tener una referencia de un barrido de los píxeles alejados, nosotros podemos ver cómo cada vez entre más grande sea el valor de sigma, en esta imagen especial, se va viendo más borroso. Pero entre un valor más cercano a sigma, prácticamente se hace un valor, el barrido es más al centro. Y esto nos hace permitir rescatar prácticamente casi a la imagen original. Incluso podría decir que la mejoró un poco. Entonces, en este tipo de imágenes, cuando nosotros tenemos demasiados detalles, nos conviene usar un poco mejor lo que es el valor de sigma de 0.1, es decir, valores pequeños. Esto para prácticamente rescatar lo que es el valor. Bien, nosotros podemos determinar qué valores usar con el siguiente ejemplo que vamos a ver. Vamos a ver un último ejemplo para pasar a la otra parte de la práctica, y es este. A esta imagen vamos a usar la imagen anterior, pero a esta imagen lo que se le va a agregar es un ruido. Aquí en esta parte se le agregó lo que es el ruido de sal y pimienta. Y bien, aquí nosotros tenemos una característica muy importante, y aquí va a ser una diferencia muy grande. Bien, aquí tenemos la imagen original con el ruido de sal y pimienta. Y nosotros podemos ver algo un poco completamente diferente. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver las distintas máscaras que se le están aplicando. Pero nosotros podemos ver que entre aquí, a diferencia de las anteriores, entre una máscara que con el peso del píxel al centro más prácticamente más grande, es como si perdiera nitidez la imagen. En cambio, entre más pequeño, es como si ganara nitidez. Y esto lo podemos ver aquí en las siguientes imágenes. Ahora, ¿qué pasa con el filtro de valor medio? Este es el filtro de valor medio. Y prácticamente podemos ver cómo le va asignando los mismos pesos a toda la imagen. Pero ¿qué pasa con la distribución gaussiana? Aquí pasa algo muy interesante. Nosotros al tener una distribución de 3x3, y aquí esta le conviene mucho, ya que como toma referencia prácticamente los píxeles que tiene más cercanos, y tener una distribución de 1.5, a nosotros aquí nos conviene más. ¿Por qué? Porque al nosotros tener ruido, nosotros nos conviene más tener una referencia del píxel más alejano al más centrado. Esto para poder rescatar lo que es la imagen, y esto lo podemos ver mucho mejor en estas imágenes. En esta de 3x3 prácticamente se rescata o sea, casi elimina el ruido. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos una distribución de 5x5? Bien, aquí pasa algo que es completamente al revés. En esta parte nos conviene prácticamente tener un valor de sigma más alto. ¿Esto por qué? Porque nosotros tener una referencia prácticamente al centro, puede pasar que todo el ruido de esta imagen se pueda concentrar en el centro. Entonces nosotros al tener como referencia un barrido
de los píxeles al centro, y si ahí está el ruido, por ejemplo, en el centro de la imagen, prácticamente nosotros podemos ver este efecto aquí. Prácticamente tenemos lo mismo, y eso es lo que no queremos. Prácticamente está replicando exactamente la imagen, está replicando casi el ruido porque está tomando como referencia los valores del centro, está haciendo un barrido así del centro, y es lo que aquí nosotros no queremos. Entonces, en este tipo de casos nos conviene usar un valor de sigma más alto. ¿Por qué? Porque va a tomar como referencia o va a hacer un barrido de los píxeles alrededor, así como yo tengo aquí. Y esto lo podemos ver mucho mejor aquí. Por eso les digo, es algo como al revés. Por ejemplo, aquí nosotros al tener como barrido los píxeles al borde, puede que el ruido se concentre tal vez en el centro, pero no en los bordes. Entonces va a hacer el barrido en los bordes, y eso va a rescatar la imagen y le va a quitar el ruido, como podemos ver aquí. Bien, ahora a continuación vamos a pasar a la de hoy. Y continuando con la práctica, vamos a pasar a lo que es la conectividad 8. En esta conectividad 8, a diferencia de la conectividad 4, en la conectividad 4 no toma como referencia lo que son las esquinas, pero aquí nosotros ya tomamos como referencia lo que son las esquinas. Es decir, en esta distribución de 3x3 nosotros prácticamente tomamos como referencia toda esta matriz de píxeles. Aquí nosotros podemos tener diferentes valores en esta distribución de los píxeles. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí en la práctica lo que se nos solicita es un umbral. ¿Cuál es la característica del umbral? El umbral va a ser prácticamente promedio de los píxeles que se van a aparecer en lo que es el umbral. Siendo que nosotros podemos tener, si nosotros tenemos prácticamente un umbral muy bajo, va a promediar únicamente los píxeles que son parecidos al centro. Es decir, como vemos en esta imagen que tengo de referencia, solo va a promediar los píxeles que se parecen al centro, mientras que los demás los va a descartar a cero. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un umbral alto? Que prácticamente sería casi lo ideal en algunos casos. Cuando nosotros tenemos un umbral alto, van a promediar prácticamente casi todos los píxeles, y esto va a depender. Esto va a permitir que va a suavizar menos, pero va a difuminar ciertos bordes. Bien, vamos a pasar con la práctica. Aquí yo tengo la imagen que habíamos analizado anteriormente, que es la que con ruido. Aquí yo tengo en esta parte, tengo prácticamente lo que es la conectividad 4, aquí en esta parte de abajo, y aquí tengo lo que es lo que es el filtro gaussiano. Bien, aquí yo tengo en esta, para que no se confunda, aquí yo tengo en esta lo que es la conectividad 8, y aquí tengo la conectividad 4. Bien, ¿cuál es la diferencia que podemos ver principalmente? Aquí nosotros tenemos las imágenes con ruido, y nosotros tenemos lo que es el umbral. Como bien dije, entre un umbral más pequeño, como vemos aquí en 5, solo va a tomar como referencia los píxeles prácticamente que son parecidos a lo que es el centro. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros podemos ver prácticamente como casi no cambia mucho, porque no tiene como referencia muchos píxeles, entonces se está difuminando en algunas partes, entonces no puede quitar cierto ruido, porque como no tiene muy bien dónde tomar referencia, no tiene mucho. ¿Qué es lo que pasa? Entre más vamos aumentando el umbral, vamos observando que prácticamente se va quitando lo que es el ruido. A diferencia de lo que es con la conectividad 4, que prácticamente solo toma como referencia 4 bordes, aquí nosotros tenemos un mayor referencia de píxeles. Esto puede jugarnos en contra, también nos puede beneficiar. En este caso, para esta imagen le benefició más la conectividad 4. ¿Por qué? Porque como bien dije, nosotros no tomamos como referencia ciertas esquinas, y como bien dije, puede que en la distribución de los píxeles el ruido puede estar en las esquinas. En este caso, como nosotros tenemos una distribución de la matriz 3x3, nosotros podemos tener como referencia prácticamente lo que es el ruido, y prácticamente suaviza ciertas partes, pero difumina algunos bordes. Aquí en esta conectividad 8, nosotros podemos ver una característica muy importante. Aquí en la conectividad 4, nosotros podemos ver prácticamente que ciertas partes de la imagen, nosotros podemos ver prácticamente como que alisa el color, es decir, ya perdemos ciertos detalles. Pero aquí en la conectividad 8, nosotros rescatamos esos detalles. Es verdad, nosotros tenemos ruido. Por ejemplo, en esta parte de la frente del gato, nosotros podemos rescatar estos pequeños detalles, estos no los podemos rescatar. Pero aquí en la conectividad 4, nosotros no podemos rescatar a cierto modo estos detalles que tiene aquí de la frente. Entonces esa es una parte muy importante. La conectividad 8 prácticamente se ocupa mucho para lo que es algo global, es decir, para rescatar ciertos detalles. En cambio, la conectividad 4 es para rescatar unos detalles muy específicos en la imagen, o que nada más conserven la pura forma de la imagen.
como bien dije, entre un umbral mayor prácticamente podemos rescatar un poco mejor lo que es la imagen de lo que es el ruido. Al contrario en esta parte de lo que es el ruido gaussiano. Bien, como bien dije, esta parte es muy importante ya que nos va a ayudar a entender esto. Aquí tenemos un umbral muy alto, por lo cual tiene como va a promediar casi prácticamente todos los píxeles. En este caso tenemos un umbral 60, está promediando casi todos los píxeles. A diferencia del filtro, lo que es el filtro gaussiano que yo tengo aquí, prácticamente como bien dijimos, solo va a promediar, bueno, va a ser el barrido de los píxeles que están alrededor. En este caso prácticamente, pues prácticamente esta parte le afecta y aquí prácticamente lo que mejoramos. Bien, ahora vamos a pasar a otro pequeño ejemplo de esto mismo. Vamos a pasar con las imágenes borrosas, como bien las tenía hace ratito. Bien las estamos analizando hace ratito, que son estas. Disculpen un momento. Bien, son estas. Bien, aquí nosotros tenemos, como bien dije, esta imagen sin ruido, pero está prácticamente a 0.1. Aquí nosotros también la tenemos a 0.1. Bien, ¿cuál es la característica aquí? Nosotros, como bien dije, al tener la conectividad 4 solo toma estos valores, como bien dije, en lo que es en el centro, no contempla las esquinas, pero en este caso nos está afectando muchísimo, porque prácticamente necesitamos darle prácticamente valores demasiado grandes a lo que es el centro de la imagen para que prácticamente se pueda rescatar cierta parte de la imagen. En cambio, con la conectividad 8 no es necesario darle valores tan altos. Nosotros podemos prácticamente tener como umbrales pequeños, prácticamente podemos rescatar la imagen, incluso hasta se puede decir que se está mejorando un poquito. Porque al nosotros tener prácticamente un umbral un poco más pequeño, solo va a tomar como referencia los píxeles que se parecen y va a descartar los otros. Entonces vamos a rescatar lo que es la imagen vamos a rescatar prácticamente lo que es la imagen casi original. En cambio, entre más valores le vayamos dando, prácticamente esto se va a tornar un poco más borroso. En esta parte funciona lo contrario un poco más a lo que es la conectividad 4. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el filtro gaussiano? Esto podemos decir que se parece un poco más a lo que es el efecto gaussiano, que entre más pequeño toma como referencia los píxeles del centro, prácticamente más se va a rescatar la imagen. Y es lo que está pasando. Al nosotros tener un umbral bajo va a tomar como referencia los píxeles que son más parecidos al centro. Entonces con umbrales bajos podemos prácticamente rescatar ciertas imágenes. En este caso en particular, cuando son un poco que están borrosas o difuminadas debido a que se hicieron más chiquitas las imágenes. Todo depende qué es lo que necesite uno para prácticamente rescatar. Ahora vamos a hacer la comparación de de las imágenes que son estas. Bien, como bien dije, todo depende qué es lo que uno necesite, es el umbral prácticamente que se va a ocupar. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver dos casos completamente diferentes. En este caso, con imágenes con ruido, necesitamos un umbral más alto para que tome como referencia más píxeles. En cambio, con un efecto que es de reducción, que es la imagen un poco más borrosa, necesitamos un umbral más pequeño para que tome como referencia los píxeles que están más al centro para rescatar detalles. Todo depende qué es lo que se necesita, es el umbral que se va a usar y es la distribución prácticamente. Bien, ahorita vamos a pasar a la siguiente parte de la práctica. Hola, buenas tardes. Y como última parte de la práctica solicitaba que cambiáramos prácticamente los argumentos de entrada, prácticamente las funciones que tenemos aquí de MATLAB, de relleno, los valores de salida. Bien, aquí según la documentación oficial de la función IMFilter se pueden hacer diferentes modificaciones a esto. Aquí por ejemplo yo tengo un código de esta imagen que tengo baja y aquí lo que yo hice es de que tengo lo que es la máscara 4 y aquí en esta máscara 4 hice diferentes modificaciones. La primera modificación muy importante que tenemos que usar es esta, es la de convolución, ya que permite filtrar multidimensionalmente mediante la convolución. No uso la correlación porque aquí MATLAB especifica que prácticamente si no especificas cuál de las dos usar, va a tomar como predeterminada esta. Es decir, que durante las prácticas anteriores siempre hemos estado usando lo que es la correlación. Entonces necesitamos prácticamente cambiar un poco y lo que aquí especificamos es lo que es la convolución.
La otra parte que solicita modificar son los valores, las opciones de relleno. Bien, aquí hay muchas formas de rellenar. Por ejemplo, están los valores una de las que vi que más usada es la parte de lo que es la simétrica, que prácticamente va a poner los valores de aquí del centro, bueno, va a poner los valores de los bordes en el centro y algunos valores que son de aquí, del centro, prácticamente en los bordes. Eso es una parte muy importante prácticamente para redefinir lo que son los bordes de los píxeles y tener una mejor suavizado en ciertas partes. Después tenemos lo que es el replicate y el circular, que prácticamente aquí se especificaron y estos son los resultados. Aquí no nombré las imágenes, pero por ejemplo, aquí tenemos la imagen original, la que le sigue es la replicate, luego la symmetric y la circular, así sucesivamente. Bien, prácticamente, como bien dice, los valores de la matriz de entrada, fuera de los límites de la matriz, se calculan sin decir implícitamente que la matriz de entrada es periódica. Esto prácticamente lo podemos ver aquí en esta imagen. Aquí nosotros podemos ver prácticamente cómo ciertos bordes de las imágenes se denotan más que otros, justamente por eso, por cómo acomoda los píxeles conforme los va rellenando. Bien, ahora vamos a dar una función más, que es esta parte que está acá, que son los valores de tamaño de salida. Bien, aquí MATLAB menciona que, por ejemplo, el same es el que siempre toma como por default y el que cambia es el full. Entonces aquí yo tengo dos con same y uno con full para ver principalmente lo que es la diferencia. Pero aquí cambié un poquito, que usamos esta, que es esta, que para evitar los bordes negativos usamos lo que es la función A. Bien, esta función lo que nos permite es prácticamente, como bien dice, tener bordes negativos. Y esto pues nos ayuda prácticamente a no tener pues evitar partes raras, evitar ciertos suavizados en las imágenes. Bien, aquí nos podemos ver las dos funciones que me dije anteriormente, same, que es esta que es la original, y full. Aquí podemos ver cómo tenemos prácticamente una resolución un poquito mejor en los píxeles, una suavidad mejor en los píxeles, siendo que se parece un poquito más a la imagen original, ya que trata de rescatar ciertas características en esta. Aquí nosotros podemos ver esta característica que dije anteriormente con esto. Bien, ahora la última parte de la práctica menciona que comparemos esto con los filtros usados durante toda la práctica. Bien, aquí tengo los otros, los de Gaussiano. Bien, nos pide que prácticamente comparemos estos con estos. Aquí yo tengo una conectividad 4 y aquí también tengo una conectividad 4. Como bien vemos, aquí depende de la resolución. Aquí prácticamente si yo no tengo la conectividad 4, sin alguna de estas características, vemos como es totalmente borrosa la imagen. En cambio, cuando nosotros especificamos todas estas características que están aquí, debido a que tenemos una mejor distribución en los píxeles, aquí nosotros la distribución de los píxeles es muy específica. Prácticamente no toma ciertos valores de los bordes, pero aquí tiene una mejor distribución de los píxeles. ¿Esto para qué? Para evitar esto mismo, que se vea borrosa la imagen. Entonces aquí nosotros tenemos prácticamente nosotros tenemos estas funciones para tener una mejor distribución de píxeles y esto se ve en el mejoramiento de la imagen. A pesar de que todos tengo esta misma matriz con todos, aquí nosotros podemos ver que nosotros para mejorar la imagen necesitamos aumentar el valor prácticamente central de la matriz. Por ejemplo, como bien dije anteriormente, y si nosotros queremos tener una imagen parecida a la original, nosotros tenemos que darle un valor muy alto a lo que es el valor central de la matriz. Es decir, aquí tengo un valor de 16. ¿Qué es lo que pasa? Como bien dije, esto requiere mucho procesamiento en las computadoras, entonces a veces esto no es lo ideal. En cambio, nosotros al usar estas funciones que nosotros tenemos aquí, nosotros no es necesario que le demos ese valor tan alto al valor del centro de la matriz, de la matriz. Podemos dar estos valores simplemente para recuperar la imagen original. Entonces, estas son las funciones que nos pueden ayudar mucho a lo que es recuperar ciertas imágenes y no tener tanto procesamiento o tanto procesamiento para darle cierto tratamiento a la imagen. Simplemente con dar estas funciones, nosotros podemos prácticamente mejorar lo que son nuestras imágenes. Bien, con esto termino prácticamente esta práctica y pues como conclusión, como bien dije durante toda esta práctica, depende qué es lo que necesites, prácticamente va a ser el valor sigma que le vas a dar, va a ser el umbral que le vas a dar, depende también de lo que necesites, es estas funciones que puedes ocupar para tener una mejor distribución, todo depende qué es lo que necesites. Bien, con esto termino la práctica y muchas gracias.